es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. ¿De qué vamos a hablar ahora? Hoy el tema es, oiga bien, ¿cuál iglesia será la perseguida? ¿Cuál es el tema? ¿Usted quisiera que nosotros fuéramos iglesia perseguida? ¿Qué quiere decir esto, hermanita Pati? Miren, amados, vamos a traer una enseñanza sobre esta pregunta importante, y la vamos a basar, entre otros versículos, en lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Versículos del 10 al 13, ¿lo encontró? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 13, dice la Biblia. Oiga bien lo que dice la Biblia. Hablando Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué dice después? Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán prosperidad. Así dice su Biblia. Padecerán persecución. Así le dice Pablo a Timoteo. Y sobre esto vamos a meditar esta tarde con la ayuda del Señor. Amado Dios y Padre bueno, qué urgente, qué necesario es recordar a la iglesia verdadera que la persecución es un testimonio obligatorio y que es un privilegio ser dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Eso dice tu palabra, y nosotros queremos sujetar, mi Dios, el testimonio de tus hijos en esta iglesia a lo que exactamente establece tu palabra, para que de verdad, Señor, nuestra vida te dé gloria, honra, exaltación y alabanza por siempre y para gloria tuya. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Ya sabemos, amados, que la palabra solo persecución no es agradable. ¿Y sabe por qué? ¿A quién no le agrada la persecución? A lo que estudiamos la semana pasada, a la carne. A la carne no le gusta la persecución. ¿Sí? Pero el espíritu se goza en la persecución. ¿Qué dije? ¿Y a la carne? No le gusta. Amados hermanos, por eso es que estamos llamados a ser espirituales. Porque, amados, la persecución la menciona la Biblia y la profetiza Jesús para la iglesia desde el principio. ¿Se acuerdan el propio día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo con toda su potencia y manifestaciones gloriosas? Dice la Biblia que sí, algunos se maravillaban, estaban contentos, felices, pero dice el versículo Hechos 2:13, más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos, están ebrios. Amados hermanos, tenemos que tener claro que el Señor Jesucristo nos dio una enseñanza completa un día antes de morir, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Si usted busca el encabezado del versículo 18, ¿qué dice ese encabezado? Dice: el mundo os aborrecerá.
Así dice en mi Biblia. Y el versículo 18 al 20 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Se entiende, amados hermanos? O sea, ¿quiénes somos seguidores de Cristo aquí? Entonces, lo mismo que hicieron con nuestro amado Señor y Salvador, vamos a padecer todos los que decimos ser seguidores suyos, discípulos suyos. ¿Comprende, amado hermano? Es decir, nuestro amado Señor y Salvador lo cuenta en los evangelios, en los 4 evangelios. Y ahí podemos darnos cuenta de que Él fue rechazado o fue aceptado. Fue rechazado. Amados hermanos, siendo Él Dios, fue odiado. O sea, se habrán dado cuenta los judíos que estaban odiando a la esencia misma de Dios. Y además fue calumniado, fue amenazado, fue abandonado, y finalmente llegó el día que fue injustamente acusado y condenado a muerte. Entonces, amados, tenemos en Cristo el mejor ejemplo de persecución que la Biblia nos ilustra. Y Él no fue el único. Todos los apóstoles sufrieron persecución. Y amados, eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero hoy la iglesia moderna se ha dado la desvergüenza de ignorar estas enseñanzas, y ahora se ha entronado el evangelio de la prosperidad, el amor al dinero, el culto al dinero, los pactos con Dios, verdaderas realmente blasfemias que son enseñadas en muchos púlpitos que yo ya no llamo iglesia. Tienen iglesia de nombre, están usando el nombre de Dios en vano, o otro pecado. Pero, amado hermano, este asunto es bien serio. El Señor Jesús definió en Juan 3:19 que la condenación es amor de los hombres a las tinieblas, o sea, al pecado. ¿El pecado qué color tiene, amados? ¿De luz o de tiniebla? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que el Señor dijo, esta es la condenación. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, hermanos amados, tenemos que tener claro como iglesia que nosotros somos enemigos del mundo. ¿O somos amigos del mundo? Amados hermanos, entonces la iglesia cristiana verdadera tiene enemigos feroces. La iglesia cristiana verdadera cae mal, caemos mal, porque el Señor Jesús cayó mal, porque les denunciaba el pecado a los religiosos judíos y a todo el pueblo. Cuando uno como pastor señala el pecado, ¿cae bien o cae mal? Mal. Entonces, ¿a cuántos de ustedes les he caído mal yo? A todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hago señalamientos puntuales y, amados, contra el pecado, por supuesto. Entonces, pero el caso es que nuestro amado Señor y Salvador, eso es lo que hacía. El apóstol Pablo en sus predicaciones, en sus viajes misioneros, ¿por qué lo perseguían los judíos? Porque iba a señalar el pecado que cometían sobre todo los religiosos judíos. Y, amados, en esta materia de persecución hay de toda clase de persecuciones. La persecución no siempre es que nos van a poner una pistola y nos van a matar.
Ya tenemos hoy persecución contra la iglesia. Les voy a contar una experiencia que no me la estoy inventando. Ustedes pueden ver en las noticias de ayer. El desfile que hubo en San Salvador de la organización LGBTIB, así se llama, ¿verdad? Amados, trajeron muchas pancartas, pero una me llamó la atención. Las iglesias estamos haciendo acoso espiritual para esa gente. Por lo tanto, exigen que el Estado ejerza su papel de Estado laico y que no nos permita a nosotros oponernos a eso. Amados, esa es una forma de persecución de la iglesia. Pero la iglesia hoy dice, vaya pues, está prohibido, ya no decimos nada. No nos vamos a callar ante esas abominaciones, aunque nos cueste la vida. Pues que lo maten a usted, pastor, yo no voy a decir nada. Amados hermanos, entonces no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Cobardía, porque no tengo valor de decir que mi Biblia dice, o sea, Dios dice que todas estas prácticas que esta gente promueve son pecados. Allá ellos sí desprecian la enseñanza, pero amados, yo no estoy obligado a aceptarlas porque ellos dicen. Estoy obligado a aceptar lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es mi ley. ¿No dice acaso la Escritura que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Entonces, amados hermanos, pero esa es una forma de manipulación. Hace años allá en Europa, sobre todo en los países nórdicos, no sé si estará vigente todavía esa orden, pero se prohibió a la iglesia cristiana que habláramos de la venida de Cristo, de temas escatológicos, porque ponían a la gente en temor, en angustia, y esas son creencias de ustedes, pero la ley no va a permitir que la promuevan. ¿Vamos a callar el regreso de Cristo? No podemos, amado hermano, no podemos, porque es palabra del Señor. Entonces, oigan bien, pero hablar de esta manera, ¿cuál es la factura para la iglesia? La persecución. La persecución. Y, amado hermano, ¿y para qué quiere la vida? ¿Para acomodarse a lo que el mundo dice o para obedecer lo que Dios ha dicho? ¿Para qué quiere la vida? ¿Para qué quiero yo estar vivo hoy después de esta extra vida que el Señor me ha concedido? ¿Para seguir callado ante tanta inmundicia que se está promoviendo hoy en los días previos a la venida de Cristo? No se puede, amado hermano. La iglesia para eso nos ha dado el Señor, el Espíritu Santo, para poder hablar con autoridad de Dios la bendita palabra. Y eso es lo que realmente nos va a causar persecución. Hoy, fíjense que la iglesia vive cómoda y feliz porque no es perseguida. Puede ser una cosa peligrosa. Si una iglesia no es perseguida, probablemente no sea iglesia. Porque la persecución fue el distintivo para la iglesia verdadera desde el primer día que vino el Espíritu Santo sobre ella. Entonces, amados hermanos, históricamente, la verdadera iglesia ha sido perseguida por causa del nombre de Jesús, porque esa es la causa única que vamos a permitir persecución. Por ejemplo, a un testigo de Jehová no se le puede perseguir por causa del nombre de Cristo, porque él no cree que Cristo es Dios. A un mormón tampoco, porque ellos no tienen esa fe. Entonces a los apóstoles sí los persiguieron porque ellos creían firmemente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Predico a Cristo, dice Pablo, y a Cristo crucificado, para que no haya dudas de su muerte y de su resurrección y su ascensión. Ese es el Cristo que predicamos, el Cristo verdadero. Pero, amado, a lo largo de la historia, la falsa iglesia fue perseguida, pero no fue por el nombre de Jesús, fue por causa de su poder terrenal que tenía y que tiene.
Hay razones políticas por las que algunas iglesias mal llamadas cristianas pueden ser perseguidas. Hay razones aún militares, porque por ejemplo la religión en la época medieval tuvo un tremendo poder militar, era una potencia. Entonces eso le atrajo enemigos, pero no fue por causa del nombre de Jesús. Y entonces, hermanos, nosotros hablamos de persecución que le da gloria a Dios si es que la persecución que sufrimos es por el nombre de Jesús. ¿Saben? La persecución más inmediata que podemos sufrir es cuando evangelizamos a alguien, cuando le hablamos a alguien: Señor, ¿me permite hablar con usted? Ajá, ¿qué quiere? Le quiero hablar de Jesucristo. Ahí ese que ya no se murió, pues el inconverso así le va a decir. Y entonces usted le empieza a hablar de el plan bíblico de reconciliación del hombre con Dios a través de la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay unas gentes que se van a enfurecer con eso y hasta nos pueden pegar. De aquí de San Vicente hay historias de que al principio, cuando vinieron los primeros misioneros a establecer las obras acá, claro, ustedes saben, San Vicente ha sido la población tremendamente religiosa y todavía lo es. Entonces, una de las formas de perseguirlos era, les soltaban los chuchos bravos a los hermanos, o les echaban agua hirviendo, o les tiraban piedras, cosas pues que ahora en esta universalidad de derechos que hay por predicar cualquier cosa ya no se permite. Amados hermanos, quiero que sepan una cosa: la persecución para la iglesia cristiana verdadera apenas va comenzando. Hay cosas, por ejemplo en los Estados Unidos, que ya tienen leyes más con más tiempo de estar establecidas. No se puede hablar contra algunos temas. Además, algunos pastores que se resisten a unir en matrimonio a hombre con hombre, mujer con mujer, los han metido presos. ¿Y ustedes qué esperan que hiciera yo si viene una pareja de hombres a decirme: nos queremos casar en su iglesia? ¿Qué creen que haría? ¿Qué creen, Gabrielita, que haría? ¿Y ustedes qué quisieran que hiciera? ¿Qué dice usted, hermana Gilma? ¿No le oímos, hija? Le voy a decir: no puedo. Entonces me va a decir: lo vamos a meter preso porque eso va contra la ley. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que mi defensa es el Señor. Él es el que va a permitir que me pase lo que me pase, pero la palabra tiene que ser predicada como es y obedecida como es. Entonces, oigan bien, los primeros cristianos fueron perseguidos porque en aquel tiempo al emperador romano se le daba reconocimiento de Dios, y los que se iban convirtiendo a Cristo ya no le daban adoración al emperador. Y entonces a los romanos no les importaba en qué consistía la fe en Cristo ni la salvación. Lo que les importaba era que su emperador fuera reconocido y honrado por todos los habitantes del imperio. Y los cristianos, como no querían hacer eso, los primeros hermanos, entonces fueron sentenciados a muerte y fueron sufriendo muertes cruentas. Yo no sé qué sentiría usted si en el estadio, en vez de ver un partido de fútbol, usted viera que sueltan un montón de leones hambrientos y ahí tiran gente para que se la coman. Eso era la forma de martirizar a los creyentes en aquel tiempo. Era una de tantas. Los romanos tenían infinidad de formas crueles de dar muerte a sus enemigos. Entonces, amados, ¿quiénes quieren ser parte de esa iglesia perseguida? Jamie. Ay, no, pastor, mucho duele. Mira, la muerte me imagino yo que duele en el momento antes de que la carne pues quede sin vida. Pero amados, la gloria es para el Señor. ¿Entiende? Porque, hermanos, tenemos que empezar a enseñar de persecución en la iglesia verdadera, porque es posible, la posibilidad está latente ya de que podemos ser perseguidos. Mire, ¿cuándo es perseguida la iglesia de Cristo? Ustedes saben que
el Señor dijo, cuando Él llegó a la tierra, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Quién es el que se sacudió cuando vio que el reino de Dios había venido? El reino de las tinieblas. Cuando el reino de las tinieblas se siente amenazado, se siente incómodo, se siente estorbado en sus planes para dominar el mundo, entonces reacciona en contra del reino de Dios. Por eso es que Pablo dice en la carta a los romanos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es cierto, Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es mayor que nosotros. Entiendan, amados hermanos, Satanás es un enemigo vencido. Pero claro, a él le conviene que nadie sepa que está vencido, que está aplastado por nuestro amado Redentor, Jesucristo. Entonces, amados, la clave de él es tener atemorizado al mundo y evitar que el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Y ese es el trabajo de la iglesia, extender el reino de Dios contra viento y marea. Se oponga el diablo que se oponga, nosotros vamos a pelear la buena batalla de la fe. Es que, amados hermanos, si no peleamos la buena batalla de la fe, vamos a perder la batalla de la fe. Y entonces, cuando el diablo ya gana ventaja, prácticamente somos nosotros comida fácil para cualquier legión de demonios, aunque sean demonios de 20ª categoría. Estoy explicando. Y entonces, el diablo tiene planes para el mundo hoy. Por ejemplo, el gobierno mundial, la religión mundial, la economía mundial, con esas monedas nuevas que se han inventado. Eso es parte de una confabulación del infierno para dominar el mundo. Amado, ¿y quién creen que va a ser el gobernante del mundo dentro de poco? El anticristo. O sea, ya la plataforma está. Mire, yo creo que va a venir la aplicación en los celulares, anticristo, a ver quiénes la bajan, quiénes la bajarían. Entonces, para integrarse a ese gobierno, amados hermanos, la depravación moral que ustedes ven ahora exhibida sin ningún pudor en el mundo es parte del trabajo que el reino de las tinieblas está haciendo para evitar su caída. Pero le guste al diablo o no, su reino va a caer. Está escrito, hermanos, está profetizado. No tenemos que dudar de las cosas, la palabra que Dios ha dicho. Entonces, nosotros necesitamos animarnos con la verdad, no seguir engañados con tantas mentiras. Y entonces, amados, miren, los conceptos, por ejemplo, de justicia que el mundo tiene son totalmente opuestos a los conceptos bíblicos, a las verdades bíblicas. ¿Se acuerda que cuando el Señor Jesús expulsó unos demonios, los religiosos fariseos le dijeron, por el poder de Belcebú, echa fuera los demonios? Tenían ahí al verbo de Dios encarnado y no lo supieron reconocer. Así es mucha gente que va a iglesias hoy, que prefieren las mentiras que se dan en muchos púlpitos modernos hoy, que engañan y no ofrecen salvación, en vez de oír verdades como estas, que son un poco amargas de digerir, ¿verdad? Si andamos en la carne. Por eso es que preparamos a la iglesia y los animamos a vivir un poco más en el espíritu, para que digieran estas enseñanzas que son por las cuales vamos a ser juzgados delante de Dios, porque vamos a dar cuentas a Dios, hermanos. ¿Sí? Las cuentas no se las va a dar al pastor, yo también le voy a dar cuentas a Dios, y mejor les digo lo que la Biblia dice y no están inventando recetas mentirosas para ofrecer una salvación en una manera contraria a la que dice la Biblia. Amados hermanos, la falsa religión siempre va a atacar a la verdadera iglesia, aunque se llamen cristianos. ¿Quién cree usted que ha orquestado este pleito que hay entre tantas iglesias evangélicas? Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo genera unidad.
genera entendimiento, genera amor, porque el vínculo que nos debería de unir es el amor. Pero amados hermanos, a mí ya ha habido gente aquí en San Vicente. Una vez un pastor me increpó en la calle cuando estábamos en la otra iglesia y me dice: usted está mandando a la gente al infierno. Yo no sabía que era pastor el hombre. Ah, sí, ¿por qué? Porque usted los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hay que bautizarlo solo en el nombre de Jesús. Y yo le pregunté: ¿dónde estudió usted? Ah, el gran sabio. Y se puso bien. ¿Y usted es pastor? Le dije: ¿de qué iglesia? Y es una que está por aquí. No sé. Amados hermanos, para hablar la verdad hay que conocer la verdad, hay que estudiar la verdad, y esa es la verdad que proclamamos. Pero la verdad, amados hermanos, no le agrada a mucha gente. Las iglesias a veces donde se predican más mentiras colochas yo no sé cómo, si nos alcanzaría esta iglesia, si tuviéramos aquí un musicón de aquellos carnavales con luces, humo y danza hebrea, porque hay unas que se tienen danza hebrea. Pastor, pero eso no tiene nada de malo. Ay, hermana, estudie la palabra. ¿Quieren danza hebrea? ¿Enseña eso la Biblia? Las iglesias se lo inventan, y como a la gente le gusta, pero qué chivo, y está en el grupo de danza hebrea. ¿Y usted cuándo va a poner su danza hebrea en la de Josué? Nunca. Mejor les predico el evangelio así como está escrito. ¿Qué prefiere la gente, danza hebrea o evangelio verdadero? Amados hermanos, y así hay un montón de inventos. Y les digo porque me dio curiosidad de oír a unos famosos predicadores de Estados Unidos, y Dios mío, a cual peor blasfemia y herejía. Entonces, no hombre, la verdad no puede seguir poniéndose en segundo plano. La verdad, que se llama Cristo, debe de ser lo primero. ¿Cuáles son las formas de persecución que ha sufrido la iglesia? Claramente, 2 Corintios 6:14 dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el pecado y la santidad. No hay comunión entre Dios y el diablo. Amado hermano, ¿y por qué queremos formar parte de los dos equipos? El domingo en la tarde a esta hora somos de Dios, y el resto de la semana vamos a ser del diablo. Entonces, así no se puede. Estamos enseñando un falso evangelio. Dios es el primero en todo momento, todos los días. Debe de ser así. Y oigan bien, las tinieblas, por supuesto, están haciendo todo el esfuerzo por apagar la luz de la verdad santa. O sea, la verdad se llama Jesucristo. Las tinieblas dicen no, o no, quisieron matar a Cristo, y al final lograron darle muerte porque era parte del plan de Dios. Pero oigan bien, amados hermanos, nosotros, los creyentes verdaderos, no pensamos como el mundo. Mi Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿va a pensar igual Cristo que el diablo? Entonces nosotros somos diferentes. Mire, amado, si a usted todavía no le redarguye el Espíritu Santo por el pecado, probablemente no es nacido de nuevo, no es creyente. Viene a la iglesia, pero usted dice: no, voy a ir el domingo religiosamente a calmar mi conciencia y todo, pero el domingo ya en la noche sigo haciendo lo mismo que hago. Entonces, cuando uno es nacido de nuevo, empieza el gran conflicto de la carne, que ahí la andamos, con el Espíritu Santo que ahora nos ha sellado. Y ya uno empieza a sentir y a darse cuenta, no sabe ni por qué, pero sabe que lo que está haciendo, lo que está oyendo, lo que está diciendo es pecado y es desagradable a Dios. Pero la carne le dice: dale, anda a pasear, y no tiene nada de malo. Y la carne no le ve nada malo a las cosas del espíritu, de la carne, porque es enemiga del espíritu. Eso, lean el capítulo 8 de Romanos y se van a dar cuenta del gran abismo que hay entre la carne y el espíritu.
Hay momentos que la carne se pone pícara y mala y exige y reclama. Pero el Espíritu Santo todavía te dice, no lo hagas, no lo hagas. Cuando no se oye la voz del Espíritu es porque el Espíritu está apagado o no hay Espíritu. Entonces, amado, no le podemos pedir pureza, obediencia, santidad a un impío, pero a un creyente verdadero sí. Y hay que luchar por la santidad, porque, amados, cuando venga la persecución, ¿cuál iglesia cree que se va a perseguir? ¿La que vive en santidad o la que vive en pecado? Entonces, de esta iglesia, ¿a cuántos irán a perseguir? Quisiéramos ser perseguidos todos, ¿verdad? Miren, el único que no sufrió persecución de los apóstoles fue Judas, porque su pecado lo hundió. Pero los demás apóstoles todos sufrieron persecución y todos, miren, ninguno fue enterrado entero. Pedro y Pablo sin cabeza. Y la decapitación ha sido la clásica forma de martirizar en la antigüedad. Ahora es el fusilamiento, los ahorcan, pero amados, siempre la forma de morir de los mártires ha sido sacrificial, pero no todos los que se llaman mártires son mártires por Cristo. No nos confundamos, porque si a usted lo matan por causas políticas, no diga que lo mataron por causa de Cristo, porque eso es usar el nombre de Dios en vano. Miren, Jesús fue perseguido por los judíos porque no resultó ser el Mesías que ellos pensaban. Ya les expliqué en un mensaje allá en Semana Santa las razones por las cuales crucificaron a Cristo desde el punto de vista de los religiosos judíos, y los romanos dijeron, bueno, ustedes quieren matarlo, pues lo matamos, pues, para que vean que a Roma lo que le interesaba era la estabilidad política y social, no la fe. A nosotros sí nos interesa la fe, y por nuestra fe nos van a perseguir, y nos deben de estar persiguiendo ya, ¿o no? Amados, los romanos los veían a los cristianos como una amenaza política, una gente que iba a generar inestabilidad social, y por eso los condenaron a muerte. No se estén equivocando. Estos hombres están llenos del Espíritu Santo, los vamos a matar por eso. No, amado. Es el testimonio de ellos generaba preocupación a las autoridades poderosas y decían, mátenlos, pues, mátenlos. Y venían los decretos de muerte y, amado, matar a un cristiano era como matar a una gallina. Así se apreciaba de poco la vida de los verdaderos hijos de Dios. Amados hermanos, hemos llegado hoy a tiempos de tal engaño que la persecución es introducida dentro de la iglesia. Ahora, amados hermanos, aún en los mismos congresos de pastores, hay pastores que salen con unas ideas, amados, atrevidas, antibíblicas, pero dicen, pero yo he oído que el hermano fulano allá en México o en Estados Unidos lo practica y le ha ido muy bien, tiene llena la iglesia. Cuidado con iglesias llenas. Yo quisiera que estuviera llena de verdaderos creyentes dispuestos al martirio por causa de Cristo. Pero, amados hermanos, lo que atrae a mucha gente a las llamadas iglesias cristianas del mundo es la falsedad doctrinal. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. La doctrina verdadera va a ser perseguida, amado hermano. O sea, no crea que va a ir a evangelizar a alguien y le va a ofrecer, le va a exigir el testimonio de santidad. Hermano, si no sale linchado es porque por gracia de Dios no lo hicieron, pero a la gente no le gusta, y como entonces el evangelismo verdadero es incómodo, entonces les vamos a suavizar el evangelismo. Mire, quiere irse al cielo, entonces aquí está este chocolatito caliente con un tamal y me llena esta ficha, y hoy ya recibió usted a Cristo y ya se va para el cielo. ¿Es eso evangelismo?
Pero así están evangelizando. Hoy por internet, haga clic aquí y ya va a ser cristiano. Los musulmanes así están haciendo en la página islámica. ¿Quieres ser musulmán? Haz clic aquí y ya estás integrado a la religión musulmana. Hermano, eso es un engaño. Pero la gente dice, no, dice que yo soy musulmán. ¿Y cómo te hiciste musulmán? Por internet. Y entonces le van a empezar a escribir y a mandar información. Y como usted va a leer primero el Corán que la Biblia, le va a gustar. Pero amados, esa no es la verdad. Por eso es que les digo, la Biblia misma anuncia que los falsos maestros y los falsos profetas van a abundar en los tiempos finales. Y dice Pedro que muchos van a seguir las mentiras. Entonces, por eso es que la iglesia cristiana verdadera a lo largo de la historia ha sido reconocida, porque Dios permite la persecución contra nosotros para probarnos la fe, si somos auténticos o no. Pues, amados, yo les he hablado muchas veces de cristianos verdaderos y cristianos de plástico. El cristiano de plástico, no se preocupe, ni lo van a matar ni lo van a perseguir, porque usted va a negar la fe a la hora de la persecución. No, hombre, si yo pasando iba por la Josué, yo a esa iglesia no voy. Vaya, entonces no soy cristiano. Pero, hermano, el verdadero cristiano no va a negar la fe, aunque vea el peligro, la amenaza. Eso ha sido el testimonio del Señor a lo largo de los siglos. Por ejemplo, amados, cuando España vino a conquistar América y mató miles y miles de población, lo que ellos llamaron indígenas, amados, ellos no andaban evangelizando, ellos andaban conquistando. Eso no es evangelio. Y lo que establecieron no fue cristianismo, sino que una religión. Entonces, y ellos hacen héroes y santos y próceres a personajes de la religión que en ninguna forma dieron su vida por la causa de Cristo. Hoy, amado hermano, la fe se va a probar en medio de la persecución. Ahí vamos a ver quiénes somos verdaderamente de Cristo y quiénes no. Solo Dios sabe en qué medida le va a poner a cada quien. No estoy profetizando nada, pero lo que le estoy contando es que el Señor Jesucristo mismo anunció: si a mí me han perseguido, pues a ustedes los van a perseguir también. Y esa es una señal de que somos verdaderamente de Cristo. Mire, le voy a poner un ejemplo de persecución para la iglesia verdadera. Las sectas que abundan hoy, a la gente le gustan tanto. Por ejemplo, esa secta de Amós que está ahí en aquella esquina. Esa es una falsedad total. Para ellos, un hombre que se llama Amós es el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Pero como les ha venido revelación, dicen así es la cosa. No, no es así. Entonces, amado, pero es una forma de contaminar la iglesia verdadera. Igual, los mormones tienen aquí unos templos bonitos y todo. Eso no los hace auténticos, no los hace verdaderos. Ahí no hay salvación. Las catedrales, no hay salvación. Ay, va a creer que solo en la Josué hay salvación. Quisiera que hubiera un poco de salvación aquí en la Josué. Porque, amados, nos vamos a acomodarnos a los modelos de falsas iglesias. Aquí al menos tenemos que reclamar santidad. Por lo menos no soy un pastor que consiente el pecado de nadie. ¿Qué dije? Si yo me doy cuenta de que usted anda en algún pecado, ¿qué cree? ¿Que le voy a decir o que me voy a callar? ¿Qué cree usted? Yo no voy a la iglesia para que me digan, ¿qué le importa? Bueno, no venga. Pero si viene, ya sabe lo que viene. ¿Estamos hablando claro? ¿Y entonces para qué es un pastor? ¿Por qué, amado? Porque por lo menos tengo que decirle, mire, hijo, hija, obedezcámosle a Dios, hagamos las cosas como la Biblia dice, porque eso es lo único que nos va a asegurar que el Espíritu Santo va a estar obrando, redarguyéndonos de pecado, y así cuando venga la persecución la vamos a poder resistir. Entonces, pero los movimientos sectarios es una forma de persecución,
Y como la iglesia hoy no tiene discernimiento espiritual, a cualquier enseñanza le dan like en internet. Qué bonito predica este pastor, bien encendido. Ese sí tiene el Espíritu Santo. Y no ponen atención a exactamente lo que está diciendo. Necesitamos discernimiento. Yo no digo que no haya buenos hombres de Dios. Los hay. Pero hay que saber reconocerlos, ¿no le parece? Porque si no le vamos a estar aplaudiendo al diablo y vamos a creer que lo estamos haciendo con Cristo. Eso, mire, me gustó la cita que dice Juan 16, el Evangelio de Juan 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Lo está profetizando el Señor Jesucristo? Entonces, amados hermanos, la iglesia que va a ser perseguida es la iglesia que quiere vivir piadosamente, lo que le dice Pablo a Timoteo. Y todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Hermanos, y hay bienaventuranza declarada por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando dijo: bienaventurados seréis cuando por mi causa os persigan y os maten. Entonces, amados, la persecución realmente es un verdadero privilegio para el que anda en el Espíritu, ¿sí? El que anda en la carne, la persecución, amados, lo va a hacer negar a Cristo. Entonces, y eso es lo que estamos tratando de preparar a nuestra iglesia. Ser cristiano verdadero nos convierte, oiga bien, en enemigos del mundo, en enemigos de la carne. Andamos en nosotros un enemigo que realmente tenemos que pelear contra él todos los días, nuestros deseos y pasiones carnales. Pero a veces, amados, no reconocemos que la carne es nuestra enemiga. Y cuando nosotros somos perseguidos por las pasiones carnales, cedemos, no hacemos ni la lucha. Y ya sabemos, la Biblia dice que los deseos de la carne son enemigos de Dios. Y por supuesto el infierno va a estar con los ojos abiertos, listos para darnos la zancadilla a la hora que nosotros seamos propicios para caer en pecado. Por eso, amado hermano, quiero que sepan que todos, a veces cuando más uno lucha por su fidelidad a Dios, por su santidad, es cuando es atacado con las tentaciones que casi uno siente que no las puede resistir. Eso es normal. Pero entonces dice el Señor: no, en tu fuerza no la vas a resistir. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para resistir la fuerza, el poder de la tentación. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para poder realmente reconocer que el mundo es nuestro enemigo y vamos a pelear contra él, no nos vamos a unir a él. Y, amados hermanos, por supuesto que la carne, los que son de Cristo, dice Gálatas, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el verdadero evangelio. Quiero preguntarles, ¿quiénes se quieren poder poner de pie y decir: me ha encantado este mensaje, esto era para mí? Hermanos, esto es la verdad, esto es lo que está escrito. No podemos seguir viviendo en un evangelio que no nos asegure la salvación eterna y que no nos prepare para los días de persecución que ya comenzaron. Ya estamos en tiempos de persecución. Pero, amados, la realidad es que el Señor nos dijo que íbamos a ser perseguidos, y si somos perseguidos por causa del nombre del Señor, somos bienaventurados. ¿Quieren orar conmigo? Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, reconocemos, mi Dios, que esta es una palabra dura, pero es bíblica, es verdadera.
Este es el alimento que tu iglesia debe de consumir espiritualmente. Porque mi Dios, queremos ser fuertes para resistir cualquier persecución que suframos. No solo la persecución cuando alguien disponga a quitarnos la vida, la persecución de la tentación, la persecución del engaño religioso, la persecución del dominio mundial, la persecución, mi Dios, de los valores torcidos que ahora se está exigiendo que se crean y se practiquen. Dios mío, nosotros tomamos la decisión de obedecer primero tu palabra antes que a los hombres, y que si se dictan leyes injustas, leyes antibíblicas, mi Dios, que nosotros no nos sujetemos a ellas porque no vienen de ti, sino, mi Señor, que seamos fieles a ti, a tu verdad, a tu evangelio como tú lo has dado, y así, mi Señor, estar preparados para cuando llegue ese día donde podemos ser perseguidos y quizás martirizados, Señor, pero que todo sea para darte gloria, honra y alabanza a ti. Que no vivamos engañados, mi Señor, que entendamos que ya llegó la hora en que los tiempos, mi Dios, reclaman discernimiento espiritual para, mi Dios, apartarnos completamente de todo engaño, de toda malicia que el mundo quiera, Señor, enredarnos para apartarnos de ti. Y que, mi Dios, si aún con todo y eso el mundo, el reino de las tinieblas insiste en perseguirnos, serás tú nuestra defensa, mi Dios, porque tú has sido la defensa de tu iglesia por todos los tiempos, y estamos seguros que nos vas a dar, mi Dios, la protección en el momento necesario para poder seguir adelante y seguir predicando el evangelio hasta las últimas consecuencias, mientras esa sea tu voluntad y propósito. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.